invierno, entonces hemos decidido tomar una pausa y retomar nuestras actividades el segundo semestre. Respecto al podcast, el podcast sigue en evaluación en la coordinación académica, entonces tenemos que esperar, ¿ya? No entiendo por qué se toman tanto tiempo, pero bueno, la universidad a veces tiene estos espacios o estos flujos burocráticos, ¿no? Cargados de extrema burocracia. Entonces, vamos esperando, sí, pero en todo caso tenemos el apoyo total de la directora, que nos apoye con este proyecto, le encanta, le parece viable, tiene algunos ajustes ella que nos va a hacer saber más adelante, pero en general le parece interesante. Lo que le preocupa un poco allá del podcast es que no sea sostenible a largo plazo. Es decir, que tal vez en algún momento si ustedes se salen terminan su carrera, salen de la universidad, ver si que haya continuidad, ¿no? Con estas actividades y el podcast no sea solo una locura nuestra de este año y muera ahí, ¿no? Entonces esa continuidad también hay que asegurar. Esa es una primera noticia. Segunda noticia, tenemos que empezar a escribir los papers, ¿sí? Tenemos que empezar a delimitar nuestros temas concretos, específicos de los papers, ¿ya? Tenemos dos líneas de trabajo, la parte macro, la parte micro, cada uno con su responsable. Entonces tenemos que empezar a pensar, a delimitar. ¿Y cuál es la mejor forma de pensar, delimitar? Empezar a leer más, empezar a buscar más información, que eso va a ser útil para los papers, para el grupo de estudio y para un tercer asunto más que necesitamos trabajar. El día de ayer conversaba con Yesenia, luego Yesenia conversó esto con Belén también, porque ambas son como que más o menos también están responsables de sus líneas micro y macro. Tenemos que empezar a recopilar información sobre el ecosistema ya de emprendimientos, ya a nivel global en menor medida, regional en mayor medida y Bolivia, si es que habría información, con mayor atención. ¿Esto por qué? Porque hay la chance de que esto se pueda traducir en un proyecto mucho más amplio, ¿no? Una incubadora. No les voy a dar mucho detalle sobre esto. Entonces, la idea es que empecemos como sociedad científica a recopilar información. ¿Sí? A Yesenia le pasé un documento con unos lineamientos básicos de qué información necesitamos. Entonces, Jess, les vas a pasar, por favor, después de esta sesión a tus compañeros este documento para que ellos sepan qué información hay que empezar a recabar. Que esa información va a ir orientada a esta idea de proyecto, ya esta idea de proyecto que estamos pensando que tiene que ver con la facultad incluso. También esa información va a ir a los papers que ustedes están trabajando y esta información también gira en torno a los grupos de estudio que hemos venido teniendo, ¿no? O que estamos asumiendo con esta temática de emprendimiento. Entonces, es parte del trabajo igual que íbamos a tener, solo que este barrido de información, estos datos que ya tenemos, en cierta medida, poco, pero tenemos algo de los papers que hemos ido revisando y demás, tiene que robustecerse más. Entonces, eso, Yesenia les va a mandar ese documento después y vamos al final de esta sesión igual atender posibles dudas respecto a esto. Entonces, entendiendo que tenemos que empezar a trabajar con los papers, ya con los artículos científicos, tenemos que delimitar las temáticas y entendiendo que para este proyecto facultativo nosotros tenemos que aportar con datos, lo que vamos a tener que hacer ahora es recopilar información, es decir, informes de organizaciones, artículos científicos, libros, de todo este ecosistema del mundo del emprendimiento, ¿ya? Y leer, y leer. Y cuando tomamos esos datos, cuando tomemos esos datos de un informe, de un paper y los queramos utilizar, tenemos que respaldarlos bien, tenemos que sustentarlos. No podemos colocar, si el 90% de los emprendimientos fracasa en Bolivia, por ejemplo, y listo. No. ¿De dónde estamos sacando ese porcentaje? ¿Qué hemos leído para nosotros saber y dar a conocer ese porcentaje? Entonces, justamente por eso hoy vamos a tener esta sesión de cómo trabajar con normas bibliográficas, normas de referenciación bibliográficas, para que ustedes tengan conocimiento de cómo utilizar estos datos que van a encontrar en informes de organizaciones internacionales o locales,
artículos científicos, libros y otros documentos y puedan utilizarlos de manera académica y responsable. Sí, entonces de eso se trata el taller de hoy, cómo trabajar con normas de referenciación, porque en un artículo académico o cuando damos datos sobre algún fenómeno, en este caso emprendimiento, no basta decir el 90% de los emprendimientos en Bolivia fracasa y dejarlo ahí. Hay que referenciar, hay que colocar la referencia al lado del dato que nos permita saber de dónde hemos sacado, qué hemos leído, para, uno, nosotros conocer y difundir ese dato. ¿Ok? Entonces, al final de la sesión vamos a ir tal vez con consultas que ustedes tengan respecto a lo que hemos hablado. Lo que me gustaría ahora es dar inicio a este taller, que va a ser, como les digo, va a ser bastante concreto, no va a ser no vamos a alargarnos demasiado, y además lo voy a dividir en dos. En esta primera sesión, que va a ser hoy, vamos a trabajar de manera manual, vamos a conocer de manera manual estas normas de referenciación, concretamente APA séptima edición. Y la siguiente sesión vamos a trabajar con lo que es Zotero, ¿sí? Con lo que es Zotero. Entonces, he preferido dividirlo en dos para que ustedes tengan mejor asimilamiento, sí, claro, asimilen mejor lo que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? No sea mucho conocimiento, mucha data y ustedes queden así medio perdidos, ¿ok? Entonces, voy a compartir pantalla ya. Como siempre, vamos a ir participando todas y todos de esta presentación, principalmente ustedes con preguntas, ¿sí? Pero también con la lectura de algunas diapositivas, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir eso, que lean algunas diapositivas y participemos todas y todos. ¿Se puede ver la pantalla? Acabo de compartirla. Gracias, Yesenia. Entonces, no se olviden, lo que estamos aprendiendo es importantísimo. Ahora sí, vamos a grabar. Entiendo que ya estás grabando, ¿no, Carlos? Perfecto. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es sumamente útil. ¿Para qué? Esta recopilación de datos que vamos a hacer sobre el ecosistema de emprendimiento, para este proyecto más macro, pero sobre todo y principalmente para sus artículos científicos. Mi pantalla está difuminada. Aquí está. Para los artículos científicos que ustedes van a publicar en el segundo número de la revista, ¿ya? Para cualquier dato que ustedes coloquen acá, esté respaldado, esté referenciado, esté sustentado. Entonces es sumamente importante que estén atentos, atentas. Y bueno, y no solo les va a servir para esta etapa, también les va a servir para todos los trabajos académicos que realicen durante su vida universitaria y a futuro, ¿sí? O informes incluso, ¿no? No solo tiene que ver con la academia. Un informe, una empresa, ¿no? Tiene que estar también respaldado con ciertas fuentes, ¿no? Entonces, esto les va a ser útil en su vida profesional. Ok, empecemos. Entonces, la sesión de hoy tiene que ver con normas bibliográficas de referenciación. Siguiente, nos preguntamos, ¿para qué nos sirven estas normas bibliográficas de referenciación? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué tenemos que aprender sobre estas normas bibliográficas de referenciación? Yesenia, ¿podrías hacernos el favor de leer esta parte? Sí. Nos permiten hacer un uso ético de la información, evitar el plagio y manejar de manera ordenada y sistematizada nuestras referencias bibliográficas. Gracias, Yesenia. ¿Quién de ustedes sabe qué es plagio? Levante la mano. ¿Quién de ustedes sabe qué es plagio? Vamos a ir con Isabel. Isabel, ¿qué es plagio? Bueno, lo que yo sabía es que plagio es usar el trabajo académico que otros autores han hecho en el tuyo. Ok, gracias, Isabel. Buenísimo. Yesenia. Súper, sí, sí, es eso, es presentar otros trabajos o ideas, imágenes incluso de otros autores como propios. Como propios. Gracias, Yesenia. ¿Y habrá plagio ahora en la actualidad pensando en la IA? ¿Qué opinan? O reformulo la pregunta. ¿Podríamos considerar que también copiar y pegar data de la IA generada porque sí a nuestro documento académico lo podríamos considerar también como plagio? ¿Qué opinan?
¿Qué dice el público? Dime, Ignacio. Completamente, porque, o sea, no solamente no lo hemos escrito nosotros, lo ha escrito la IA, y la IA no lo ha escrito de la nada, sino que también ha sacado de otras fuentes y lo expresa como suyo. Bingo, maravilloso, Ignacio, exacto. También implica plagio. Sí, entonces, estas normas, por un lado, nos permiten ser éticos con el uso de información que estamos nosotros expresando en nuestros documentos académicos, nos permiten respetar las ideas de otros y otras, nos permiten también a nosotros tener en cuenta que copiar y pegar también de la IA no necesariamente es información neutral, ¿sí? Sino también que debería estar respaldada. Y sobre todo nos permite ordenarnos, tener sistematizadas nuestras fuentes secundarias, etcétera, etcétera. Entonces, son sumamente útiles las normas de referenciación. Nuevamente abro el micrófono a ustedes. ¿Cuántas y cuáles son las normas de referenciación que conocemos? Pueden preguntarle a la IA si desean. Vamos. Pueden preguntarle a la IA. ¿Cuántas existirán normas bibliográficas de referenciación? ¿Serán 2, 3, 100, 200, 300? Dime, Yesenia. Bueno, o sea, yo las que más conozco es obviamente la APA y bueno, otra es de la IEEE para ingenierías. Ok, perfecto, buenísimo, gracias, Jess. ¿Alguien más? Aloha. ¿Qué otras conocemos? Normas de referenciación. Pueden utilizar la IA, no se preocupen. Tenemos un montón más, ¿ya? Tenemos Chicago, tenemos APA, tenemos Vancouver, tenemos Harvard, tenemos un montón de normas de referenciación que distintas instituciones académicas han ido gestando y estandarizando. La más común, la más trabajada, más fácil tal vez de entender, son las APA, ¿no? Y las revistas académicas en general trabajan con APA, a menos que sean muy especializadas, tal vez del área de ingeniería, como decía Jess, o de otras áreas como historia. Historia, si no me equivoco, los historiadores utilizan mucho Chicago, si no estoy mal. Entonces, a menos que sea muy especializada, la norma más usada, la que es común, la que es aceptada, es la APA. ¿Y qué son las normas APA? Vamos a dar la bienvenida a su compañera Andrea Guachalla, que nos está escuchando. Andrea, ¿podrías leer, por favor, la diapositiva? Sí, claro, leerlo. Sí, dale. ¿Qué son las normas APA? Son estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñados para proyectos, documentos académicos. Sí. Perfecto, gracias, Andrea. Entonces, bienvenida, Andrea. Luego vamos a darte la bienvenida como corresponde cuando sea oficial, diré, cuando tengamos presencialidad o volvamos a las sesiones de presenciales. Entonces, las APA son estas normas creadas por la American Psychological Association que tiene que ver justamente con este afán de unificar, homogeneizar la forma en la que trabajamos con fuentes secundarias, ¿sí? Principalmente. Cuando yo digo fuentes secundarias son artículos, tesis, informes de organizaciones, ¿no? Datos que han sido ya trabajados por otras organizaciones, actores y demás académicos, que son traducidas en documentos que nosotros vamos a revisar. Entonces, la idea de estas normas es que todas y todos podamos tener una forma estandarizada, homogénea de trabajar estas fuentes secundarias en nuestros documentos, ¿ya? Es decir, tratamos de uniformar para que todos vayamos en el mismo camino y ninguno se desvíe o ninguna se desvíe, ¿ok? Entonces, seguimos. Y ahora viene esta pregunta súper importante que nos hacemos todas y todos. ¿Cómo citamos empleando las normas APA? Y aquí ya viene la parte más importante, que les pido, por favor, toda su atención y concentración para que ustedes puedan identificar. No es nada complejo, no es difícil, ¿sí?
Así que solo les pido su atención y van a ver que va a quedar sumamente claro. Vamos primero con lo que son las citas directas. Citas directas, por favor. Entonces, atendemos. Citas directas. ¿Quién de ustedes puede decirme en sus palabras, no es un examen, esto no estoy evaluando nada, hemos dicho que estos espacios en la sociedad científica son muy horizontales, ¿qué es una cita directa? ¿Qué entienden por cita directa? ¿Quién? ¿Qué corchas a Yesenia? Yes, vamos. Sí, o sea, una cita directa es una copia del texto, ¿no? Como cuando pones en comillas, no es una interpretación. Ok, es una forma de decirlo, gracias Jess. ¿Alguien más? Buenísimo. ¿Qué es una cita directa, Ignacio? Es usar las mismas palabras del autor como están en el texto. Perfecto, Ignacio, buenísimo. Creo que con estas dos participaciones de sus compañeros podemos tener una idea, una noción básica de lo que es una cita directa. Es básicamente copiar y pegar, ¿no? Lo que hemos, alguna definición de algún autor o autora tal y como está en el texto de origen, ¿no? Copiamos y pegamos tal y como está en el texto de origen. Ahora ustedes dirán, perfecto, entonces me quedó clarísimo, ya sé lo que es una cita directa, es prácticamente lo que yo quiero que aparezca en mi documento, lo copio y lo pego del documento de origen. Listo. No, esto tiene sus reglas. Las citas directas tienen sus propias reglas y vamos a entrar. No se olviden, estamos en citas directas, ya que es copiar y pegar tal como está en el texto de origen. Citamos, copiamos y pegamos tal. Vamos con la primera regla, que es la regla de las 40 palabras. ¿Podrías, no sé, alguno de los Diegos leer, por favor, esta primera parte? Diego Mamani, tal vez. Diego Mamani. Diego Sánchez, entonces. Sí. Según las normas APA, séptima edición 2019, las citas directas pueden ser cortas, hasta 40 palabras, o en bloque, más de 40 palabras. Entonces tenemos la regla de las 40 palabras en citas directas, ¿ya? Nosotros podemos citar directamente, copiar y pegar, y en el momento que hacemos eso, se habilita una regla. Citas de hasta 40 palabras y citas de más de 40 palabras. Vamos con el ejemplo de la cita de hasta 40 palabras. Quiero que todas y todos lean, vean con calma lo que estoy sombreando, ¿ya? Y se den cuenta de qué va la idea, o que vean las características y los rasgos de lo que sería esta cita directa de hasta 40 palabras. Y les voy a preguntar qué han podido identificar. Así 25 hasta la y 27, 2 minutitos creo que es suficiente. Aquel o aquella que ya tenga ideas puede levantar la mano. ¿Qué característica ven ustedes en esta cita directa de hasta 40 palabras? Y obviamente yo le he cambiado de color para que resalte, ¿sí? Para que resalte. Si alguno o alguna tiene ya una idea, puede levantar la mano y participar. Vamos contigo, Ignacio. Buenísimo. Características en general, ¿no? Sí, en general. Que tiene, no es solamente la cita, tiene un preámbulo, la cita misma, y después de la cita tiene una interpretación. La cita Bien. directa tiene una interpretación. Perfecto, maravilla. Perfecto. Y ahora de esta cita directa, de hasta 40 palabras, ¿qué ven? ¿Qué detalles pueden darme? Perfecto, gracias, Ignacio. ¿Alguien? No veo la pantalla del Meet, así que pueden participar libremente, habilitar su micrófono, abren su micrófono y dicen yo, así. Sí, o sea, contiene el año de la publicación y la página. Ya.
tiene el año de publicación y la página. ¿Qué más? Súper, estamos bien. Bien, Ignacio, bien, Yesenia. Las comillas también. Comillas, perfecto. Con eso ya estamos. Gracias, Jess. Gracias, Ignacio. Cuando tenemos una cita directa de hasta 40 palabras, la cita va dentro del párrafo que estamos escribiendo nosotros y para diferenciarla, para saber que es una cita que hemos copiado y pegado y que no es nuestro, colocamos comillas al inicio y al final de la cita, entre paréntesis, el año del documento en el que se ha publicado el documento, coma, página, que en este caso es P punto, y la página donde hemos sacado esta cita directa. Así diferenciamos que estamos utilizando una cita directa, ¿sí?, de lo que nosotros, como decía el Ignacio, estamos escribiendo. Esto es lo que nosotros estamos escribiendo, esta puede ser nuestra interpretación, este puede ser el preámbulo, como decía el Ignacio, y aquí está la cita directa. Andrés, ¿se tiene que colocar en negrillas y en ese color como está en tu diapositiva? No. Yo simplemente la he remarcado, la he destacado para que se entienda, pero debería ir con este mismo color. Pero sí tiene que ir entre comillas, sí tiene que ir con esos datos. Ahora, vamos a ver esto más adelante. Aquí yo estoy utilizando el apellido del autor de manera narrativa. El apellido del autor podría ir también dentro del paréntesis, si no lo estuviera utilizando de manera narrativa. Pero eso lo vamos a ver más adelante, un momento más para que quede bien claro. Entonces, nuevamente, cita directa. Estamos con las reglas de hasta 40 palabras. Si la cita directa tiene hasta 40 palabras, no más, hasta 40 palabras, va dentro del párrafo, entre comillas, año y número de página. ¿Y qué pasa, Andrés, si la cita tiene más de 40 palabras? ¿Qué pasará? ¿Quién quiere leer esto, por favor? Voluntarios, voluntarias, vamos. Abren el micrófono de una, vamos. Dale. Perfecto, gracias. ¿Eras Diego? ¿Diego? Carlos, buenísimo, Carlos. Entonces, si es más de 40 palabras, va fuera del párrafo, va aparte, y con este margen que ven ustedes aquí en el ejemplo. Es decir, por ejemplo, aquí el Ignacio está escribiendo, donde estoy yo sombreando, está escribiendo, pam, 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 y quiere colocar una cita directa. Y la cita es de más de 40 palabras. Entonces se la coloca acá, con este margen. En este caso va el apellido, año, igual número de página. Y luego de colocar la cita, el Ignacio, pues sigue escribiendo lo que le parece. Entonces, más de 40 palabras va de esta manera. ¿Ok? Tenemos las dos reglas. Hasta 40 palabras o menos de 40 palabras y de 40 palabras para arriba se la coloca de esta manera, fuera de los párrafos, con este margen, como ven acá. Imaginen que ese es su Word, que todo esto es su Word, ¿no? Entonces la cita directa debería ir así, tendría que ir así, cuando es más de 40 palabras. Preguntas, consultas. ¿Todo claro? En los avances de sus papers, los artículos, tiene que estar así trabajado, ¿no? Como estamos viendo. Preguntas, Carlos, ¿todo claro? Isabel, Yesenia, Ignacio. Vamos a hacer preguntas. ¿Sí? Isabel, ¿puedes explicarme la regla de hasta 40 palabras en citas directas? Ok, listo. Bueno, entendí que si máximo una cita tiene 40 palabras justo, se incluye dentro del párrafo, pero si no, se le incluye aparte. ¿Cómo colocamos la cita si tiene hasta 40 palabras, no más de 40 palabras?
Lo colocamos como dijimos en las características generales, su año, número de página, entre comillas, y citando al autor fue de las comillas. ¿Y la colocamos en negrillas con color? Sí, podemos. No, no tiene que ir con color ni en negrillas. Yo coloqué así en el ejemplo solo para destacar. No se olviden, Ok. cita directa de hasta 40 palabras va con comillas dentro del párrafo. ¿Y qué pasa, Carlos, si esta cita tiene más de 40 palabras? ¿Cómo la colocamos? Y la colocamos entre comillas, ¿cierto? ¿Y por qué no? ¿Por qué crees que no? Está perfecto hasta ahí. ¿Por qué crees que no? Está cerca, está caliente, gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Por qué no colocamos comillas cuando son más de 40 palabras? Ignacio. Porque al ponerle en un párrafo aparte, ya se entiende, se sobreentiende que es una cita. No solo en un párrafo aparte, Ignacio, con el margen sobre todo, ¿no? Pero ya se sobreentiende que es una cita. Perfecto, ¿no? Colocamos comillas cuando es menos de 40 porque tenemos que diferenciar del texto que estamos escribiendo nosotros, del cual estamos copiando y pegando. No se olviden, esas son las citas directas. Citas directas. ¿De qué van las citas directas? Diego Sánchez, se fue el otro Diego, ¿no? Se fue el otro Diego. Diego Sánchez, ¿de qué van las citas directas? Perdón, ¿les puedo repetir la pregunta, por favor? Diego Sánchez, ¿qué entendemos por citas directas? Por citas directas a copiar y pegar como tal ha escrito el autor en su Perfecto. obra. Perfecto. ¿Y cuáles eran las reglas que hemos dicho, Diego? ¿Te acuerdas las reglas de las 40 palabras? ¿Cómo va? Sí, es hasta 40 palabras. Se escribe dentro de nuestro párrafo, entre comillas, para diferenciarlo, Perfecto. junto al año de publicación. Y si esta cita excede más de 40 palabras, se coloca en un párrafo aparte, Perfecto. con No se, otro lineal, para no se- diferenciar. no se olviden que siempre cuando es cita directa va el número de página. No se olviden. El número sí o sí de página. No lo olviden. Número de página en cita directa. Y ahora, ¿qué entenderemos por cita indirecta? ¿Qué se les ocurre? Yesenia, vamos. Es la interpretación que se tiene de un texto, un párrafo de un autor. Perfecto, perfecto. Y cuando interpreto, yo seguro lo interpreto y lo pongo así sin referenciar. ¿Tú qué crees, Jess? No, se tiene que citar al autor igual, pero ya Se no tiene- es una cita directa con comillas, digamos. Perfecto, perfecto. Igual referenciamos al autor. Es decir, si no vamos a copiar y pegar y lo vamos a interpretar en nuestras palabras, igual referenciamos al autor. Paráfrasis o cita indirecta. Turututum. Carlos, ¿puedes leer, por favor? De eso se trata la cita indirecta. Ya no copiamos y pegamos tal y como está en el documento, sea en el informe de la organización, sea un artículo científico, sea un libro. Si nosotros lo interpretamos en nuestras palabras, lo escribimos quizá en palabras más sencillas, porque nosotros somos capaces de hacer eso, ¿no? Digamos que el autor define el concepto de emprendimiento de manera muy pesada, muy cargada de palabras técnicas. Y el Ignacio es capísimo y dice, oye, pero esto yo lo puedo resumir, puedo interpretarlo en una definición mucho más simple. Pero esa definición del Ignacio no está saliendo de su cabeza, está saliendo de esa definición del autor que leyó. Entonces corresponde darle el crédito. Entonces el Ignacio va a escribir esa definición en sus palabras, claro que sí, pero le va a dar el crédito al autor, igual referenciándolo. Y ahora vamos a ver cómo se referencia en lo que son paráfrasis o cita indirecta. Miren la siguiente diapositiva, ¿ya? Véanla.
Aquí hay una definición, una cita de más de 40 palabras. Es una cita directa que el Ignacio está leyendo, por ejemplo, la Yesenia está leyendo en un libro X, ¿ya? Y le interesa esta definición porque le parece sumamente, le es útil a su documento. Dice, oye, esta cita está buenísima, me sirve. Y la lee, ¿no? Voy a leerla yo. El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente, así, ¿no? La termina de leerla y dice, ya yo la entiendo, pero qué complicado esta autora Cayo, qué complicada su definición, mira, sobre, horrible, pero yo la entiendo. Entonces, la voy a parafrasear, la voy a citar indirectamente y la voy a escribir en mis palabras. Entonces, hay dos formas de hacer esto, de cómo colocar en mis palabras. Puede ser una esta, ahorita vamos a profundizar en eso. Para Cayo, el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación que trata sobre las listo. U otra forma también, el análisis crítico de discurso es un tipo de investigación y referenciamos siempre a Cayo. ¿Qué se evita colocar en la paráfrasis o cita indirecta? ¿Qué no se coloca? ¿Qué están viendo que no se coloca? ¿Quién se anima? A diferencia de las citas directas. Dime, abre el micrófono, no veo quién es. Las comillas. Ya, uno las comillas, porque no estoy copiando y pegando directamente esto. Perfecto. Tampoco voy a copiar y pegar y colocarlo en un margen separado. No hay comillas. ¿Qué más? ¿Qué más estamos obviando? A ver, dense cuenta. ¿Qué más? ¿Qué cosa no estamos colocando en la cita indirecta o paráfrasis? A diferencia El número de página. el número de página. ¿No? El número de página. O sea, la paráfrasis o cita indirecta no es necesario colocar número de página. Simplemente el autor, el apellido o el año. Y vean que yo puedo utilizar al autor de dos maneras, a su apellido, de manera narrativa, es decir, como parte de mi redacción, o de manera parentética, lo coloco directamente entre los paréntesis. Eso también sirve para la cita directa, ¿ya? Esto de manera narrativa o parentética. ¿Hasta acá alguna pregunta? Puedo volver a repetir, por favor, si es que eso resulta confuso. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende de qué va la idea de paráfrasis? ¿Podrías tú, Andrea Guachalla, en tus palabras, no te preocupes, no es una evaluación, no te sientas nerviosa, explicarnos de qué va la paráfrasis o cita indirecta? Sí. Bueno, según lo entendido es que sí estamos nombrando lo que dice el autor, solamente que no lo estamos citando tal cual como lo ha dicho. También la parte que no va entre las comillas y tampoco tiene el número de página. Entonces es más como como que estamos diciendo lo que está queriendo decir y sus ideas, pero tal vez más como nosotros lo estamos percibiendo. Perfecto, perfecto, gracias, Andrea. Ahora, hay una trampa, ¿saben? Cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo, tampoco tanto tiempo, se nos obligaba a hacer paráfrasis o citas indirectas, sí o sí. ¿Por qué se nos obligaba a hacer paráfrasis o citas indirectas cuando yo era joven? Porque lo que se quería ver era que realmente, lo que los profesores querían saber era si realmente nosotros comprendíamos el concepto que estábamos leyendo. Porque si lo podíamos expresar en nuestras palabras, quería decir que realmente estábamos comprendiendo ese concepto. En la actualidad esto ya no se puede hacer mucho, o los docentes como mi persona no promovemos tanto la paráfrasis. ¿Por qué creen? No sé Porque si se tergiversa la información. no está mal, gracias Ignacio, no está mal. ¿Qué más? Sigamos, ¿qué más? ¿Por qué? Porque antes cuando yo era joven se promovía mucho la paráfrasis o cita indirecta porque los profesores querían saber si realmente nosotros habíamos entendido el concepto y podíamos expresar nuestras palabras. ¿Y por qué en la actualidad creen que no se está promoviendo tanto la paráfrasis? Es una buena lo que ha hecho el Ignacio. Perfecto. ¿Qué más? Hay otra cosa más ahí. Yesenia. Quizás igual porque
no necesariamente cambiar solo algunas palabras es una buena paráfrasis. Ok, tiene que ver un poco con lo que ha hecho el Ignacio. Puede haber múltiples interpretaciones, por un lado de la cita, por otro también, cambiando dos palabritas, quizá ya tú dices que es la paráfrasis y en realidad no estás entendiendo y prácticamente le estás quitando algunas palabritas y lo copias y pegas igual, puede ser una de esas. Pero hay otra razón sumamente importante que tiene que ver con un contexto muy propio de su generación. De su generación. ¿Qué creen que es? Quizá podría ser tal vez el uso de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Isabel. En la actualidad, y esto me pasa a mí en proceso del método científico y en tesis, yo les digo, utilicen a autores, lean los libros, por favor. Sí, no se preocupe, profesor, lo vamos a hacer, viva la vida. Y me ponen, me traen sus documentos como está acá, como en cualquiera de estas opciones. Me colocan así, ¿no? En sus documentos. ¿Ve, profesor? ¿O no que estoy leyendo? Mire, estoy referenciando a Cayo, ya sea de esta forma perdón, o de esta forma. Entonces, tengo referencias, profesor, yo estoy leyendo. A ver, estudiante, ¿de qué página y de qué libro ha sacado esto? ¿O podría darme la cita directa de dónde ha sacado esto? Y no pueden hacerlo. Porque en ningún momento leyeron el texto, en ningún momento identificaron la cita directa y le pidieron a la IA te cuento que tengo que definir análisis crítico del discurso porque el Andrés me está pidiendo que lea y que mi documento académico muestre que tengo referencias. Así que IA, querida IA, amiga mía, hazme una definición de ese documento, de ese discurso. Y la IA te va a dar cualquier autor, cualquier autora, año, y tú lo que vas a hacer es copiar y pegar y vas a decir, mira, lo he leído, cuando en realidad no lo has leído. Entonces, en la actualidad, yo estoy pidiendo más esto, citas directas, con página, que paráfrasis. Un poco la IA nos ha llevado a retroceder en ese asunto a los docentes. Complicado, porque los estudiantes también están haciendo esto ahora. Hacen esto, ¿no? Es decir, le dicen a la IA, genérame un párrafo que diga que es análisis crítico de discurso y responde un autor ahí que referencia, y listo. ¿Y qué es lo peor? Que cuando yo descubro esto les digo, no, quiero la cita directa del libro, porque quiero ver que hayas leído realmente ese concepto, que sepas dónde está, que hayas descargado el libro y hayas identificado el concepto, y aunque sea, prefiero que lo copies y pegues, prefiero que sea directo. ¿Y adivinen qué? Sí, me han aparecido citas directas, así con página, y entre comillas, digamos, cuando son menos de 40 palabras, y resulta que cuando yo he buscado el libro, he descargado o el artículo y he buscado la página donde supuestamente estaba la cita, era mentira. Tampoco estaba la cita directa. O sea, le habían dicho, y ya te cuento que este Andrés, desgraciado, no me está dejando hacer así y me está obligando a citas directas. Y ya, por favor, otra vez la definición de análisis crítico del discurso, pero con cita directa, número de página más ponte. Y la IA le generó esto. Yo fui al documento oficial y resulta que en el documento oficial no estaba la cita en la página 56. Entonces, la idea cuando trabajamos con estos documentos es que los descarguemos y los leamos. Quizá el concepto que encontremos pueda ser difícil de entender y ahí podemos apoyarnos en la IA y decirle, IA, ¿podrías explicarme de qué va este concepto? No lo entiendo, lo he leído como 3 veces y no lo entiendo. Ok, vale. O decirle, IA, te cuento que he hecho una búsqueda en internet de este concepto que me ha pedido el Andrés o que necesito yo definir, que es análisis crítico del discurso, siguiendo el ejemplo de diapositiva, pero no encuentro papers. ¿Podrías tú darme papers o artículos o libros, principalmente en español, uno que otro en inglés, ok, con los links para que yo los descargue, por favor? Esa es una forma ética de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, desafortunadamente en la actualidad nosotros estamos pidiendo más como profesores ahora citas directas, porque lo que se está haciendo con la IA es básicamente, es decir, me está pidiendo que ponga autores que referencie, voy a generar párrafos donde aparezca Cayo en este caso, y lo voy a copiar y pegar y el Andrés va a decir, mira, ha leído.
Listo. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Entonces, estas son las citas directas e indirectas y esas son las formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Voy a cerrar esta primera parte y vamos a tener un pequeño descanso con esto más. Tenemos entonces dos citas, directas e indirectas. Ya sabemos de qué son. ¿Cómo podemos escribir estas citas directas o indirectas? Puede ser de manera parentética, es decir, dentro del paréntesis, o puede ser de manera narrativa, es decir, el autor va fuera del paréntesis. Al autor, a su apellido, el apellido del autor, lo contemplamos como parte de nuestra redacción. La información es la misma, lean por favor con calma, la información es la misma. Solo que en la parentética, al autor, a su apellido, lo coloco aquí, no me interesa hacerlo parte de mi redacción, pero la narrativa sí lo coloco como parte de la redacción y no lo coloco como parte del paréntesis. Pero la cita, en este caso directa, es la misma. Eso en cuanto a cita directa. Lo recomendable es alternar entre las dos. Alternar. Es decir, trabajar el documento académico de esta manera y en otros momentos de esta manera. ¿Se entiende? Preguntas, por favor. Dime, Ignacio. ¿Cómo citaríamos un paper en inglés, un artículo en inglés, si estamos escribiendo en español? Maravilla, buenísimo. Si fuese en inglés, tenemos que hacer la traducción. Digamos que esto está en inglés originalmente. Digamos que el texto de Sánchez es en inglés, es un paper en inglés. Entonces, esto deberíamos colocarlo en español y acá, voy a poner en comentario, la referencia tendría que ser así. Voy a colocarla. Digamos que va a ser parentética dentro del paréntesis, entonces Sánchez 2011, página 12, coma, traducción y cierro. Listo. Así debería ser. ¿Se entiende, Ignacio? Súper. Si fuese en inglés, ¿no? Si fuese en portugués, lo mismo, ¿no? Si está en español, hay que traducirlo al idioma que estamos nosotros escribiendo y la cita tendría que ir, la referencia, perdón, tendría que ir así, ¿no? Traducción propia. Muy buena tu pregunta, Ignacio. Entonces, y lo mismo aquí, si estoy haciendo narrativo, entonces aquí sería así. No voy a colocar el Sánchez porque el Sánchez está como narración de mi párrafo, entonces sería 2011, página 12, traducción. Listo. Esa es la forma parentética y esa es la forma narrativa. Como les digo, se recomienda hacer de ambas maneras. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pregunta para ustedes. Diego Sánchez, ¿estás por ahí? Sí, Sánchez Diego, ¿por qué esta es una cita directa? porque está sacando, se ha copiado directamente como está en el... Ya, ok, pero ¿qué características te permiten a ti decir que es una cita directa? ¿Qué características ves acá? las comillas. Ok, check. ¿Qué otra más? Y Una más. ¿Quién le da una mano a su compañero Diego Sánchez? ¿Qué otra característica? Ya está súper bien las comillas. Check, aprobado. Una más falta. ¿Quién? Porque Cita tiene directa. la página. Porque tiene la página. Cita directa. No se olviden. Cita directa. ¿Y esta cita es más de 40 palabras o menos de 40 palabras, Yesenia? Es menos de 40 palabras. ¿Y cómo sabemos que es menos de 40 palabras? Por las comillas, si no igual estaría en otro párrafo y con un margen. Maravilla, excelente. En la cita indirecta, que es la paráfrasis, lo mismo. Podemos utilizar al autor, en este caso es Gutiérrez, el apellido del autor. Lo utilizamos de manera parentética, entre paréntesis, o narrativa, es decir, lo utilizamos el apellido como parte de nuestra narración.
Aquí decíamos, el emprendimiento es entendido como la capacidad individual de superar cualquier obstáculo mediante Esta idea la hemos tomado, yo la he expresado en mis palabras, pero la he tomado del autor Gutiérrez. Pero yo quiero destacarlo al Gutiérrez en mi narración. Entonces digo, según Gutiérrez, 2026, el emprendimiento es la capacidad Es lo mismo. Porque aquí no es, ¿qué características vemos en estas opciones que nos permiten entender o darnos cuenta que es una cita indirecta? ¿Quién se anima? ¿Quién? Vamos, habilita el micrófono, no los veo. Habilitan y hablan. Básicamente eso. Gracias, Carlos, si no estoy mal. Ya reconozco sus voces, creo. Gracias, Carlos. ¿Cómo referenciamos uno o más autores? Esta parte más avanzo y luego vamos a ir a un descansito. ¿Cómo referenciamos uno o más autores en APA? ¿Qué pasa cuando es un autor? Pues colocamos el apellido, el año y el número de página, en el caso de que sea una cita directa. Si fuera cita indirecta, el apellido y el año. ¿Y qué pasa si en este ejemplo, quiero que alguien se anime, voy a resaltarlo, si en el ejemplo que está resaltado es una cita indirecta, es decir, es paráfrasis, ¿ya? Es una cita indirecta, es paráfrasis, y al autor, al apellido, lo estoy colocando como parte de mi narración. ¿Qué quedaría solo entre el paréntesis? Es decir, otra vez les repito, estoy haciendo solo paráfrasis, cita indirecta, y al autor lo estoy colocando en mi narración. ¿Qué quedaría dentro del paréntesis? El año y la página. ¿Quién dijo eso? Ignacio. Ignacio dice el año y la página. ¿Quién da más? Yo digo que solo el año, porque dijo que era una cita indirecta, entonces no iría a la página. ¿Qué opinas, Ignacio? ¿Sigues defendiendo tu posición? No, tal cual. Solo queda el año. Si es una cita indirecta, como bien ha dicho Yesenia, solo quedaría el año. Si es una cita indirecta y al autor, su apellido, lo voy a utilizar de manera narrativa, entre el paréntesis solo queda el año. ¿Ya? Eso. ¿Qué pasa si son dos autores? Es un artículo escrito por dos autores. Va el apellido del primer autor y el segundo apellido del segundo autor, el apellido, perdón, del segundo autor, año y número de página. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si es una cita indirecta, pero es parentética? Indirecta y parentética. ¿Qué queda dentro del paréntesis? Indirecta y parentética. ¿Qué queda dentro del paréntesis? Sería el autor y el año. Solo el autor, solo es un autor. ¿Dijo si son más autores? Sí, estamos en este ejemplo. Ya. Serían los autores y el año. Ok, gracias. Los autores y el año. Los autores y el año. ¿Y qué pasa si nuestro paper o el libro tiene de 3 o más autores? ¿Colocamos los 3 apellidos de los autores? No, no pasa eso. Alguien que lea esto, por favor. ¿Quién se anima? Voy yo. Vamos. Entre paréntesis colocamos apellido primer autor, locución latina et al. O et al. Ahí, et al. Todos, todas y todos. ¿Qué significa et al? Pregúntenle a la IA si quieren. Vamos. IA, ¿qué significa et al? Y todos, y el resto. Y otros, y el resto. Así es, Ignacio. Sigue, por favor. Año de publicación, número de página. Mejía et al, punto, coma, el año, coma, p, punto, el número de página. ¿Qué pasa si utilizamos de manera narrativa, en este caso al autor, en este caso a Mejía? Sería así, ¿no?
Según Mejía et al. Punto 2023. Hice una cita directa igual. P.65. Los emprendimientos. Pam, 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 pam. Sí, lo utilizo de manera narrativa. ¿Se entiende? ¿Dudas? Por favor, habiliten el micrófono. La idea es que los documentos académicos que trabajen y los datos que ahora vayan recopilando ustedes sobre emprendimientos y demás, empiecen a referenciarlos así, empiecen a trabajar así. Si son 10 citas directas, así. Si son citas indirectas, sin el número de página, ¿sí? Pero siempre contemplando estos detalles, ¿no? Digamos, cuando el Ignacio está recopilando datos sobre emprendimientos bolivianos y ha leído 5 textos. Y si en los 5 textos me muestra Mejía et al, Rodríguez et al, el Ignacio estaba leyendo 5 textos que han sido escritos por diferentes autores cada texto. Oh, genial. Él ya está manejando eso, ya domina eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, alguna consulta, pregunta. Igual entiendo que van a ver el video nuevamente, espero. Pero la idea es que empiecen a trabajar de esta manera ya en sus documentos académicos. ¿Qué pasa si es un informe de la Organización de Naciones Unidas? ¿Cómo creen que referenciamos? ¿Quién se anima a escribir en el chat? Se inventa una referencia. Es un informe de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo haríamos? El autor son las Naciones Unidas. ¿Quién se anima a escribir en el chat? Vamos. Pueden equivocarse. El Ignacio Corcho. Perfecto, Ignacio. Buenísimo. ONU, 2022, página 25. Sí, es una cita directa. Ok, parece que sí se está entendiendo. Me alegra muchísimo. Entonces, ¿no? Cuando parafraseamos lo mismo, cuando citamos directamente es lo mismo, ¿ya? Apellido et al. En paráfrasis no va el año, pero no va el número de página, no se olviden. En cita directa sí va el número de página. Por favor, no se olviden eso. Sí, podemos hacerlo, podemos parafrasear de manera narrativa o de manera parentética. No se olviden de eso. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Ya. Antes de ir a esta parte, vamos a descansar unos 5 minutos, pero no obstante, todas y todos en el chat, ya, vamos a colocar una referencia, ya pueden inventarse, escribir lo que quieran, una cita directa y una cita indirecta. Vamos, pueden jugar con el apellido, pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden escribir lo que les dé la gana, sean creativos, disfruten, escriban lo que quieran en el chat. Vamos, una cita directa y una cita indirecta. Puede ser de más de 2 autores, puede ser de más autores, como lo que hemos ido aprendiendo. Una cita indirecta y directa. Puede ser parentética, puede ser narrativa. Invéntense. Traten de, en un mismo mensaje, incluir la directa y la indirecta. ¿Sí? Vamos, diviértanse, pongan lo que quieran, invéntense la redacción, aunque suene ridículo, aunque suene loco. ¿Sí? Nada académico en este momento en cuanto a la redacción de lo que van a colocar. Lo que les venga a la cabeza. Pueden inventarse, hacerse los intelectuales. Diversos estudios de la Universidad Católica dicen que los estudiantes de Administración de Empresas, de Ingeniería e Innovación Empresarial son un poco lentos para realizar las tareas en APA séptima edición. Estoy inventando. De ahí pueden referenciar, digamos, ¿no? Sánchez, 2020. Listo, esa es indirecta. Otra puede ser, según Gutiérrez, paréntesis 2020, página 50, cierro, y abro comillas, las aves andinas son patrimonio de la UNESCO, cierro, listo. Lo que ustedes quieran, invéntense. Cita directa, cita indirecta, puede ser parentética, puede ser narrativa, puede ser de un autor o puede ser de más autores.
Esas son las tres cosas que hemos visto, para que no se les olvide. Ahí estoy copiando en el chat de qué va, digamos, ¿no? Cita indirecta, indirecta, narrativa o parentética de un autor o más autores. Vamos. Ignacio, a ver, ha copiado una directa. Si el artista hace un buen tiempo, un buen trabajo, gente, ¿verdad? Martínez, perfecto. Es una cita directa. De más de 40 palabras será tu cita, Ignacio. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Es de más de 40, es de 40 un poquito más, creo. Esto iría en un margen aparte, ¿sí? Pero ahorita no estamos en Word para hacer eso. Es una buena cita directa, súper. Una indirecta, Ignacio, ¿puedes mandar? Claro. Una indirecta narrativa, manda a ver, Ignacio. Una indirecta narrativa. Según expertos como Gutiérrez, paréntesis, ahí puedo acordar 2025, la nota azul es puedes colocarlo. The Blue Note. La Yesenia, su cita directa. Reporter. Vale, buenísimo. Vamos, los demás, vamos, vamos. Anímense. Carlitos. Según Méndez, conocer los factores determinan, perfecto. Además, se aclara que es importante aprender, perfecto, muy bien, Carlos. Martínez afirma que el boca a boca continúa siendo perfecto. Ahí el 2015 yo te recomendaría, Ignacio, colocarlo al lado de Martínez. Entre paréntesis, no, el paréntesis, entre paréntesis, pero perfecto, buenísimo. Bien, Ignacio, bien, Carlos. Vamos, Diego, Isabel, Andrea, anímense. Buenísimo, se ha entendido, está perfecto. Yesenia, te falta tu cita indirecta. Alguien que se anime con más autores, vamos. Con un paper imaginario de 3 o más autores. A ver, ahí está Isabel. Según la FIFA, oh, muy bien, Isabel, perfecto. Considera que el jugador, maravilla. Esa es una cita indirecta, la que ha hecho la Isabel. Una cita directa, Isabel. Buenísima tu cita. Considera que el jugador noruego llamado Haaland entrará en el libro de mejores jugadores por su reciente debut sobresaliente en los partidos. Súper. Vamos, Diego. ¿Quién más? Yesenia, te falta tu cita indirecta. Sí, ahora la agrego. Caramba. No, mentira. A ver, Diego. Según López, ahí está, ahí hay un error. ¿Cuál sería tu error? Está buenísimo, gracias, Diego. ¿Cuál sería tu error? A ver, en la directa. ¿Qué error tú ves en la directa, Diego? En la que has mandado. U otro de sus compañeros que pueda verlo. En el de Diego, ¿qué error ven ustedes? En la directa, y eres spoileado. Si no me equivoco, creo que lo del paréntesis y el año en la página debió haber ido al final. No es necesario, puede ser, Diego, puede ser una, sí, puede ser, pero hay otro. Hay otro. Todos vamos al de Diego Cristian Belmonte
Diego Cristian Sánchez Belmonte. Quiero que todos vayamos ahí, en el chat. Quizás ese, porque está con el número de página. Es una cita directa. ¿Es una directa? Sí, es una directa. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Qué está mal? ¿Es PAC? Ah, es P, solo P. Solo P. Diego, solo P. Ah, cierto, sí, ya me di cuenta. Tengan cuidado con eso. Eso es... No la puedo leer. Es inteligencia artificial que ha estado presente ahí. Se siente hasta aquí, Diego Sánchez. A ver, Isabel Giovanna, la siguiente. Perfecto, una cita directa. Y la Yesenia con la última. La comisión, sostiene. Perfecto, excelente. Entiendo que se ha entendido lo que son las citas directas, indirectas, por un lado, narrativas parentéticas de uno o más autores. Son las 3:08, me he pasado de tiempo, pensé que lo iba a hacer mucho más rápido. Vamos a quedar aquí, ¿sí? Creo que se ha entendido lo básico, eso es lo que a mí me interesaba, que se ha entendido lo básico. Vamos a tener una siguiente sesión, vamos a ver si es esta semana o la siguiente, donde vamos a ver ahora cómo hay que poner en la bibliografía estas referencias, porque ahí tiene que ir el título del libro, el título del paper, el título del informe que hemos revisado, y vamos a aprender también a manejar Zotero. Ya entonces al grupo de WhatsApp les va a pasar Yesenia un tutorial de cómo instalar Zotero en sus computadoras y algunos principios básicos para que ustedes ya vayan curioseando. Así ya la siguiente sesión pues vamos a entrar de lleno, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí, aparte que ya creo que empezó el partido y seguro muchos y muchas que tal vez les gusta el fútbol o no sé, quieran ir a verlo. Quedamos aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido a este taller muy rápido que hemos hecho. Esto les va a servir muchísimo para sus trabajos académicos y sobre todo para este paper que tienen que escribir y para esta tarea que tenemos así urgente, que es empezar a recopilar datos. Entonces, Jess, también por favor, si ahí puedes hacerme el favor, les pasas este documento que te envié ayer, ¿sí? Para que los chicas puedan leerlo y saber qué documentos, qué información tendrían que comenzar a recopilar. De todas maneras, tanto Yesenia, Isabel, principalmente que es de la parte macro, como Belén, que es de la parte micro, deberían estar coordinando este trabajo también en sus equipos, ¿no? En sus grupos tal vez que tienen. Eso por mi parte, no sé, Jess, si tienes algo para decirles a tus compañeros, compañeras. No, creo que igual Belén ya les ha informado de este proyecto que ha mencionado el licenciado Andrés sobre la incubadora de negocios y bueno, quienes nos pudieran ayudar en esto estaría genial. Y eso, no sé, cualquier duda que tengan, igual nos lo pueden hacer saber. Eso, cualquier duda que tengan, nos escriben a los dos. Estamos disponibles 24, no mentira. Estamos disponibles, no escriban muy de noche, por favor, pero nos preguntan cualquier cosita. Y bueno, ya saben cómo empezar a trabajar con documentos, con papers. Y saben qué es lo interesante de esto, que si bien ahora en esta sesión hemos aprendido lo básico, ustedes también pueden referenciar podcasts, pueden referenciar videos de YouTube, es decir, si ven un video de YouTube muy interesante con información potente, ¿ya? Que tal vez no está disponible en documentos, pues pueden utilizar esa información, pero no hacerla pasar como suya, sino referenciarla como corresponde a partir de APA séptima edición, que también tiene manuales que les voy a enviar en un momento, donde ustedes pueden referenciar podcast, YouTube, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta imágenes también. Eso, entonces, que estemos muy bien, todas y todos. Muchas gracias por su atención. Tal vez sea esta semana la siguiente sesión, o si no, lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos a ver cómo nos organizamos. Eso, que esté muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, listo.